punk. Pues creo que el punk, fuera de la imagen o de lo que se creó, yo, yo lo defino como esa parte de decir no, de tener cierta rebeldía. O sea, y no tiene que ser una rebeldía a golpes, una rebeldía a gritos, sino simplemente, o sea, no creer o no estar conforme con lo que te han, o cuestionar más que no estar conforme, sobre todo cuestionar todo lo que te han inducido desde pequeño, desde niño. Sin duda el punk pues es un género, ¿no? Musical. O sea, pero es un género musical que es tan abierto debido a que creo que antes de surgir como un género musical surgió como un movimiento que compilaba un montón de ideas y que en su mayoría tenían que ver con cuestiones subversivas. Un montón de ideas o ideologías tal vez que se encajan en algo pues y que ya al final pues se expresan un montón de modos de arte, o sea, música, ilustración. Nuestra libertad y realidad contra el silencio intento respirar de los errores volver a aprender. Cuando mi batalla yo no pienso ceder, seguiré atrás, hoy seguiré. Seré mi propia luz entre la oscuridad. Soy el fantasma de mis propios miedos, único héroe de mis sueños. Solo yo forjo mi destino, pues sobre el camino volveré a dar libertad sobre las palabras. Siempre existe una nueva oportunidad. No estoy completamente seguro, ¿no? Pero hay bandas muy viejas, pues como lo son, no sé, Los Ateos, como lo son Sedición, como lo son... Bueno, Fallas del Sistema fue un tiempo después. O sea, sí hay bandas como que surgieron en los ochentas, porque creo que México siempre, bueno, en general creo que en el mundo siempre hubo así un montón de bandas de punk y la gente más bien no las tomaba en serio, pero en México en específico, creo que como está tan cerca la frontera con Estados Unidos, siempre hubo un montón de intercambio cultural con ellos, entre ellos pues como el punk, ¿no? Y pues sí, sí he escuchado historias de gente que sabe que desde los, no sé, 70s había quien traía discos de punk y ya lo escuchaba y inclusive en la radio se escuchaba de Clash y así. Entonces, con un movimiento como tal, no sé sinceramente cuándo surgió, pero pues sí, ya desde los 80s al menos ya había bandas que hacían cosas en serio y que unas siguen activas, ¿no? Así como por ejemplo Sedición, pues ellos siguen activos desde los 80s y los Ateos no sé cuándo surgieron, pero de vez en cuando ahí tocan. Y pues ellos siguen ahí como que, digo, ya como banda y así no son activos, pero pues ahí los sigues viendo en el cultural y cotorreando y todo. Y pues ya después ha habido como, no sé, como mini escenas, por así decirlo, de gente que se junta y que pues más bien son como amistad, ¿no? Y que, no sé, están como gente que empezó con el rollo del hardcore, como son los ahora que se llaman MHC, este, pues otras bandas, otros ya más de hardcore, ya más contemporáneos, ¿no? Que luego les dicen que son más new school y que sabe qué. Pero en general creo que siempre ha habido, como desde los 80s, movimiento y que ha crecido y decrecido constantemente. Y que ahorita, pues la verdad es que no sé cómo es que surgió ahorita. Pues, o sea, lo que hay ahorita, las bandas que hay ahorita, pues es mucha gente que inclusive antes tocaba ya. No sé, Veritas, pues antes unos de ellos eran de Inducción 16, ¿no? Y después surgieron con esto de Veritas, que hasta donde tengo entendido, inclusive
tenían ya un ratote ensayando antes de primero tocar su primer tocada como Veritas. Pues con los que yo toco, ellos desde Human Plague, ¿no? Ahí están como activos, inclusive Chávez desde antes tiene bandas, también Johan, pues que vivía en Oaxaca, tenía ahí sus bandas, no sé, siempre ha habido como actividad en general en Guadalajara como respecto al punk. Nos cuidamos entre todos, y sabes, va a ser un show, pues vas a ver a tal, ya sabes a quién estás a encontrar ahí. Y hay personas que, no sé, se dedican a la fotografía, a los audiovisuales, de que, fulanito de esta otra banda está grabando, ok, y entre todos pues ya se ha establecido como algo un poco más firme. La energía que hay en los conciertos, lo ruidoso y fuerte que es todo, y la amistad que hay entre la gente que va a los conciertos. Sí, lo entregados, de verdad que también hubo una época en la que estábamos metidas en más escena electrónica, independiente, pues no DJs ni Paul Van Dyke y eso, sino electrónica experimental. Y estaba padre también, o sea, era muy interesante ver noise y estas cosas, pero no, de verdad que no se compara con la escena punk, pues. No había tanta pasión, no, así eso, como que exacto. no había... es un estilo de vida así que es muy... no sé, es como un sello en la vida de la gente que va a este tipo de... Sí, apoyan muchísimo, desde que compran 100 playeras de una banda de punk. ¿Cuándo has visto que una banda de electrónica venda tantas playeras, no? O sea, me encanta que porten una playera con el nombre de la banda, que les guste como con tanto orgullo. Entonces, creo que eso es lo más interesante. Y somos, creo que las dos muy naturales, así como somos nosotras, así somos en el escenario. Y no tratamos, o sea, aunque estemos en una escena o nos guste un tipo de música un poco más ruda, no vamos a cambiar como somos solo por encajar. O sea, tal vez nuestras voces son dulces y no gritamos así. Normalmente en el escenario es como cantamos, no gritamos por más que quisiéramos, pero siempre siendo como muy congruentes con la música que nos sale como banda. Sí, hay morras que les gusta, que son así, pues no está mal, pero son más sexys, pues, ¿no? O son más locas, o más en su papel de rockeras punk. Ajá, y está bien, pues, pero nosotros, pues, no nos nace eso, ajá. Pero lo que hace ratito platicamos, ¿no? Que nos decía nuestro amigo Chava que cuando tocamos nosotras y estamos ahí en el escenario huele a flores, y normalmente pues huele a sudor, a chela. Sin marcha atrás, la decisión está tomada. Destruye todo y volveré a comenzar. Tengo lo que quiero y necesito. Sé lo que soy, quién soy, quién soy. Y debo ser hacia adelante. Y sin temor seguiré. Hoy estoy igual que siempre. Hoy estoy mirando al frente. El corazón no hay camino. Hoy me probaré que soy mejor que ayer. Intentaré seguir. No hay nada que perder. Decidiré romper el silencio. Seré mi propia luz entre la oscuridad. Un adiós, un nuevo destino. No hay más razón, yo soy ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Pues yo me dedico a tatuar. Llevo 4 años ya dedicándome de lleno a tatuar, y tengo un estudio en el que trabajo con otras 3 personas.
Yo, pues, mi madre tiene un negocio de diseño gráfico y trabajo ahí desde que tengo 15 años. Y básicamente creo que ese trabajo es el que ha pagado los discos, las fiestas y todo lo que he vivido dentro del punk, los viajes, los amplis, el bajo y esas cosas. Pues básicamente de eso vivo y aparte estudié fotografía y también me dedico a eso, ¿no? Tomo fotos en shows y ya como independiente algunos trabajos de fotografía, básicamente. Pues no sé, por lo regular me gusta conseguir algún trabajo estable para que me dé para rockear. Pero rockear es a lo que me dedico. Creo que sí, de algo como en lo que al final convergen muchas de las canciones, creo que es como de nuestro modo de vida, pues que pues tiene que ver con el do it yourself, ¿no? Con el hazlo tú mismo y que buscamos como nuestro camino de cómo generar, ¿no? O sea, tanto económicamente, tanto emocionalmente, o sea, en todos los aspectos tratamos de buscar un camino propio y como con nuestras decisiones, no sé, nuestras perspectivas. Y creo que eso, o sea, creo que eso es lo que en general engloba como las letras de la banda, pues, o sea, de que son muy generales de todo, o sea, hemos tocado temas muy distintos, pero en general siempre creo que aluden a esa cuestión que es muy personal en los tres, creo que coincidimos en eso. Siempre baja y sube todo el tiempo, porque así ha sido siempre, pues así siempre ha habido altas en cuanto a tocadas, siempre ha habido así de que está asistiendo un montón de gente y luego de repente ya no hay nadie, o sea, es bien, no sé, es bien subjetivo eso, creo que no tiene un fin como tal, así, a dónde va a ir. Y, o sea, más que nada creo así, no sé, llevamos ya años ensayando en jueves. Ensayamos aquí desde hace como 3 años, yo creo, ¿no? Por ahí. Y desde Boca Negra ensayábamos aquí y siempre ha sido como, pues el jueves es el día que sabes que aunque todo puede ir mal en la semana, el jueves pues vas a como estar con... Nos agüitamos cuando no sucede. Sí, o sea, vamos a estar todos en jueves y vamos a tocar y ahí sacar todo. Pues yo creo que se debe a que tocamos como muy fuerte y como que muy, pues no sé si agresivo, pero generalmente cuando tocamos creo que los tres como que soltamos ahí todo. Entonces,
O sea, sí nos gusta como sentir pues los amplificadores y la batería y que todo suene como bien cabrón, que te haga como retumbar. Y creo que nosotros como sacamos mucha energía cuando tocamos. Entonces, no sé, siento que si en los shows donde hay como también mucha respuesta de la gente, es como que quizás están recibiendo esa energía y les mueve a ellos y como que la regresan. Su nuevo destino, no hay más razón, yo soy quien elijo. De los errores volver a aprender. A mi batalla yo no pienso ceder. Solo yo bajo mi destino. Hoy sobre el camino volveré a andar. Libertad sobre las palabras. Siempre existe una nueva oportunidad. Sin marcha atrás, decisión está tomada. Destruiré todo y volveré a comenzar. Tengo lo que quiero y necesito. De lo que soy, que soy, que soy. Y avanzar. Y avanzar. No hay más que atrás, porque a instante llegaré al final. No hay más oportunidad, solo creo en lo que soy. No hay más que atrás, porque a instante llegaré al final. No hay más oportunidad, solo creo en lo que soy. En lo particular, como con la banda, pues a mí sí se me haría chido, ¿no? Como grabar más cosas, editar algo en formatos físicos, pero, o sea, sí es algo que quiero hacer y creo que los tres estamos en una sintonía de querer hacer algo, pero tampoco es algo en lo que, o sea, en lo que estemos como tan clavados de querer llegar a un lado o querer como trascender de algún modo. Pues yo veo que sí sigue creciendo y eso es algo muy positivo. Cada vez hay más bandas y hay más proyectos que se están gestionando entre los diferentes músicos de diferentes bandas y se van así haciendo como las colaboraciones y eso está súper padre. Creo que está en un muy buen momento y no creo que vaya a parar pronto. Sí, siento que ahorita hay una como generación que está súper prendida de hacer cosas, de que se han clavado en buscar en música de antes o de proyectos de hace tiempo y no sé, como que siempre hay bandas chidas, pero ahorita han estado o hemos estado conociendo bandas que son de gente que ya para nosotros son muy jóvenes, no es que seamos súper rucas, pero ya los vemos como más pequeños que nosotros y está bien chido pues que bandas como Tears and Wounds estén haciendo cosas tan padres y pues creo que sí están morritos, pero está bien chingón. ¿Qué es mi futuro? Pues, primeramente no concibo mi futuro fuera de una banda. Espero que sea con Veritas porque los adoro, son mis amigos de toda la vida. En mi futuro musicalmente, pues que grabar, bla, 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 hacer todo lo que hace una banda, salir de giras, conocer más gente y ser felices. Como la parte más divertida de mi vida. Eso sería. Sí. Pues para mí eso y que gracias al punk tengo
a las amistades que tengo, a mi novio, esposo que tengo. Entonces, pues sí, es como ha formado mi vida, pues, en realidad. El punk, hazlo tú mismo. Es todo. ¿Por qué me gusta el punk rock? Simplemente, el punk rock salvó mi vida.